Tema de hoy, ondas. Esto es un tema básico, donde se quieren un montón de conceptos que van a utilizar como radioaficionados en un montón de oportunidades, ¿no? El que no comprende ondas no va a poder comprender radio en ningún aspecto, porque ondas ingresa en todos los intersticios que tiene la afición, ¿no? De antenas, a propagación, en todo lo que es técnicas, siempre está el tema ondas. Bueno, un momento que hay gente entrando. Bueno. Tienen el arma, tienen el poder. Lo que pasa es que somos Uruguay. Pero cada vez que lo así como tenemos. Hay un micrófono abierto. Bueno, ondas. Antes de abordar cualquier tema relativo a la radiotécnica, resulta necesario familiarizarse con el concepto de onda. Las ondas son un fenómeno físico natural presente en todas las partes de la vida cotidiana, cubriendo una amplia gama de situaciones, desde las ondas en la superficie de un líquido, el sonido, la luz o la propia radiofrecuencia. Es un concepto puramente físico, el concepto de ondas. Aquellos que dimos en algún momento en el liceo física, tuvimos que toparnos con las ondas, y se empiezan a estudiar lo que son ondas físicas, ¿no? Básicamente una cuerda, una superficie líquida y demás, donde se hacen las simulaciones, todo lo que son simulaciones de ondas para comprender, ¿no? Porque las condiciones de las ondas son idénticas tanto para los que usan un medio físico como para los que no lo utilizan. Bueno, para empezar podemos decir que una onda consiste en la propagación de una perturbación, o sea, un cambio del medio. Por ejemplo, puede ser la densidad, la presión, un campo eléctrico, un campo magnético, implicando un transporte de energía, pero sin transporte alguno de materia. O sea, el concepto de onda es, en general no siempre, es transportar energía sin que haya un transporte de materia, un transporte de un medio físico. ¿Ah? Si ustedes ven, esto se percibe, por ejemplo, si ustedes ven pesca, tiran una boya, van a ver que se producen olas en la superficie del estanque o donde estén pescando. Sin embargo, la boya siempre permanece en el mismo lugar, porque lo que hay ahí sí hay un movimiento, una perturbación, en ese caso de presión en la superficie del agua, pero que no altera el movimiento de la boya en ese caso. O sea, hay un transporte de energía sin que haya un transporte físico de la materia. La materia siempre queda en el mismo lugar. ¿Se entendió ese concepto, no? Bueno, entonces el transporte de energía sin materia es un fenómeno físico común y bastante intuitivo, por ejemplo, como le dije, en un estanque, en una superficie de agua perfectamente lisa, cuando se lanza algún tipo de proyecto. En el punto de impacto inmediatamente se verá aparecer ondulaciones que parecen alejarse del centro del círculo concéntrico. Parece alejarse, pero no sé, nada se aleja de allí. Al cabo de unos instantes todo queda liso y inmóvil. Si tuviéramos, como digo, allí en esa superficie un objeto flotando, vamos a ver que el objeto no se traslada, solamente sube y baja cuando se produce la perturbación. La observación se explica en que el objeto arrojado creó una perturbación en el agua y esta absorbe una parte de la energía cinética de ese proyectil. La perturbación se propaga alrededor del punto de impacto, moviendo el agua hacia arriba y hacia abajo, creando una ondulación que a su vez creará otras. Esto quiere decir que se transfiere una parte de la energía de una ondulación a la siguiente. Una vez que se haya dispersado de la onda la energía del proyectil, la superficie del agua regresa a su estado inicial. La altura y distancia y la duración de las ondas depende de la energía suministrada inicialmente, en otras palabras, de la masa del proyectil y de la fuerza con que se lanzó, su energía cinética, en definitiva. Al tocar, la energía cinética es la energía que lleva un objeto en movimiento, al tocar la superficie del agua. Es decir, no todos los proyectiles, ni a todas las velocidades que se lancen, van a generar la misma tipo de perturbación. Se van a
diferenciar por la altura, la distancia que hay entre una y otra cresta de la perturbación, incluso la duración. Y ahí introducimos tres conceptos que vamos a ampliar después, ¿no? La altura, en general, se le llama amplitud de la onda, la distancia entre una y otra se llama longitud de onda, y la duración se llama el período, ¿no? Bueno, por tanto, en física el concepto de onda sirve para designar a la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación o agitación que se desplaza en un ambiente medio, es un ambiente llamado medio, determinado, y que después de pasar por el mismo lo deja en su estado inicial. Y ahí tenemos el caso típico, una onda realizada sobre una cuerda, ¿no? Lo que hemos visto más de una vez. Y vemos acá el punto P, si bien se mueve en el espacio en sentido vertical, en el sentido horizontal siempre está en el mismo lugar, ¿no? Por eso se dice que no hay desplazamiento físico del medio. Resumiendo, una onda consiste, y esta es la definición física, consiste en la propagación de una perturbación, o sea, un cambio de alguna propiedad, o sea, un parámetro espacial, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin el transporte de materia. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. ¿Se entiende, no? O sea, se puede propagar un pulso o una sucesión de pulsos. Y si la sucesión de pulsos se produce en intervalos regulares de tiempo, se produce lo que se llama una onda periódica, que en general son el tipo de ondas que vamos a ver nosotros, se trata de las ondas electromagnéticas. Bueno, y acá está la diferenciación. Existen dos tipos de ondas, las que se llaman mecánicas y las electromagnéticas. Las ondas mecánicas necesitan un medio físico para poder propagarse. Una cuerda, un estanque, el agua, aire en el caso del sonido, que también es una propagación de onda. Y acá le dice, por ejemplo, una onda sísmica también, superficie de agua, ondas sonoras o una cuerda. En tanto que las ondas electromagnéticas tienen la cualidad de que las partículas que el movimiento oscilatorio de cargas eléctricas generan ondas electromagnéticas que pueden propagarse incluso en el vacío. Así, no necesitan un medio físico, un medio, para propagarse, ¿no? Todas las ondas que están acá, los ejemplos son las lumínicas, rayos ultravioletas, gamas, incluso la radiofrecuencia, que es que nosotros aquí nos interesa. Cualquiera de ellas no requiere de un medio físico. Es decir, todas ellas se propagan en el vacío sin ningún inconveniente. Y aquí, naturalmente, las perturbaciones que hay son perturbaciones de los campos electromagnéticos. Bueno, también existen otros tipos, ondas transversales y longitudinales, donde las partículas oscilan perpendicularmente a la dirección de que se propaga la onda. Es el caso de la luz, una onda en una cuerda y las olas en el mar y las ondas de radio, esas son ondas transversales. Y las longitudinales, donde las partículas oscilan en una misma dirección de la propagación de la onda. Es el caso del sonido, un resorte. Usted ve que acá el resorte, en este caso, oscila perpendicularmente, ¿no? Con la propagación de la onda. Y acá lo que se hace, en este caso, se comprime y se expande el resorte. Esa es la diferenciación de este tipo de ondas por forma de propagación. El sentido de propagación, bueno, ondas viajeras se propagan partiendo de un punto sin volver atrás. La luz es un ejemplo, las ondas de radio también, las ondas de un estanque. Y las estacionarias son las que se producen cuando una onda, se puede decir que rebota en una superficie y vuelve al medio, ¿no? Es lo que ocurre con una onda sonora cuando se propaga, por ejemplo, una cuerda de guitarra, ¿no? Ustedes ven acá, en este ejemplo que tenemos acá, que la onda queda en forma estacionaria, ¿no? Es decir, esta onda queda fija, yendo y volviendo, ¿no? Sin embargo, las ondas de radio, junto con las ondas de luz, se propagan hasta agotarse, hasta absorberse
del infinito, ¿no? En el espacio. Bueno, elementos de una onda. Tenemos 4 conceptos que tenemos que entender. Una es la cresta, que es el punto de máxima elongación o máxima amplitud de onda. Es decir, el punto de la onda más separado de su posición de reposo. ¿Se entiende, no? La cresta es un tema intuitivo, ¿no? El valle, por el contrario, es el más bajo de la onda, o sea, la parte más baja, inferior de una onda. El nodo donde la onda, el impulso, cruza la línea de equilibrio, la línea donde quedaría todo si no existiera el transporte de energía de la onda. Un ciclo, que es la oscilación o el recorrido del nodo que inicia la trayectoria de la cresta hasta el nodo que termina en la trayectoria del valle o viceversa. Vamos a ver esto ahora con este ejemplo. Acá tenemos las crestas. Queda bien claro que las crestas, incluso de forma intuitiva, es este concepto, ¿no? Esta es la posición de equilibrio, ¿no? Y por lo tanto estos son los nodos. Este y este son nodos de esta onda, ¿no? Y bueno, y en realidad que se vaya, pero esto sería también concepto de valle, ¿no? Bueno, el que dice ahí, ¿no? Son los valles, ¿no? Cresta, nodo, valle. Nodo, cresta, valle, y así sucesivamente. ¿Se entendió esto, no? Para mí se entendió. Este concepto lo vamos a ver incluso en radiofrecuencia. Bueno, parámetros de las ondas. Esto no es necesario que lo aprendan todos, pero está en el manual y demás. Vamos a pasarlo medio rápido. Un periodo es el tiempo que tarda la onda a ir a un punto de máxima amplitud al siguiente, ¿no? O sea, el tiempo que tarda una onda en cumplir un ciclo, si vemos este dibujo, es el tiempo que tardaría desde acá hasta acá esta onda, ¿no? O de acá hasta acá, o de acá hasta acá, ¿no? Eso se llama periodo. Frecuencia es el número de ciclos de una onda por unidad de tiempo, que se mide en hercios, y que equivale justamente al inverso del periodo, ¿no? Es decir, si quisiéramos entender de aquí, en este diagrama, está acá, ¿no? En este diagrama, si lo vemos, es la cantidad de veces que se produce este movimiento de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, o de aquí hasta aquí, ¿no? Eso se llama frecuencia. Es decir, la cantidad de veces que eso se produce por unidad de tiempo. La unidad que se utiliza es el hercio, o el equivalente, y el hercio también es la inversa del segundo. Antes se llamaba, ustedes recuerdan que las frecuencias se medían en ciclos por segundo, ¿no? Bueno, hoy día se utiliza hercio como la unidad de frecuencia, que equivale al ciclo por segundo. Longitud de onda es la distancia que hay entre el mismo punto de las ondulaciones consecutivas, ¿no? O sea, acá, la ecuatorial sería de acá, desde este punto hasta este punto, o desde este punto hasta este punto, o desde este hasta este punto. Esto sería lo que se llama la longitud de onda. La velocidad de propagación es la velocidad con que se propaga en el movimiento ondulatorio, que es propio del medio. Las ondas, sean cualquier tipo de ondas, sean ondas mecánicas, o ondas físicas, o ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, cambian su velocidad de propagación dependiendo en el medio que atraviesa. ¿Ah? Pasa desde la luz hasta las ondas de radio. La amplitud es la distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda. Si vemos acá en este diagrama. La media tecla. Fui hablando de amplitud. Sería desde acá hasta acá, ¿no?
Elongación es la distancia que hay en forma perpendicular entre el punto de la onda y la línea de equilibrio. En realidad, esta es la elongación, yo marqué mal. La longitud es esta, ¿no? La amplitud es esta, ¿no? De acá hasta acá. Y la elongación sería hasta el punto de equilibrio. O sea, sería del valle a la cresta y lo otro sería del valle al centro. Exacto, acá lo voy a explicar mejor. Sí, si podés explicar un poquito más eso de la amplitud, que yo la comprendo, pero como es me refuerza el conocimiento ahí. Las diapositivas siguen se explican. Bueno, longitud de onda, que se abrevia con la letra griega lambda, ¿no? Es la distancia que existe entre la cresta y la cresta más cercana, o entre un valle y el valle más cercano, o entre un nodo y un nodo más cercano. O sea, esta es la longitud de onda, esta es la longitud de onda, y esta es la longitud de onda, ¿no? Equivale a la distancia más corta que existe entre dos puntos de igual estado de la vibración. Es también la distancia que recorre la onda en un ciclo. ¿Ah? Muy bien. Amplitud. Es la distancia entre la posición de equilibrio hasta la cresta o el valle de la onda. ¿Está? Muy bien. Comprendiendo. Amplitud alta, dice, para considerar lo que es amplitud. Bueno, ustedes ven que acá hay tres ondas, tres representaciones de onda. Una cuya amplitud es más pequeña, otra que es mayor y otra que es mucho mayor. Y ustedes ven que esas tres ondas tienen todos los mismos parámetros, o sea, tienen la misma frecuencia, porque bien que ustedes siempre cruzan en el mismo momento, cruzan el nodo, ¿no? Pero difieren en la amplitud. ¿Ah? Buenas tardes, disculpe la demora. Buenas tardes. Velocidad de propagación. Es la distancia recorrida por la onda por cada unidad de tiempo. Dijimos que en un tiempo igual a un periodo, la onda recorre la distancia, esto es un resultado matemático, igual a la propia longitud de onda. O sea, en un periodo t, en el tiempo de un ciclo, la onda recorre una longitud de onda, ¿no? Por lo que la velocidad de propagación, esto es un concepto físico, no hay por qué aprenderlo. Creo que hay alguna pregunta, no sé si, creo que es superior con este concepto. La velocidad de propagación de una onda es la frecuencia multiplicada por su longitud de onda. ¿Ah? Vuelvo a repetir, la velocidad de propagación es propia del medio y no del tipo de onda. Bueno, parámetros de la onda, la velocidad de propagación. En un medio homogéneo, es decir, que presenta las mismas condiciones en todas partes, la velocidad de propagación de una onda será constante y propia del medio. Daniel. ¿Sí? Señalarle ahí en la anterior o allí, en la letra griega, esa que es la que significa Esta. Eso, o abajo allí que está también al lado de... Esta se llama lambda. Es el equivalente de la L, el sonido L en castellano, ¿no? Que eso significa longitud de onda. Longitud de onda. O acá. Exacto. Bueno. Y ahora vamos a entrar a lo que tiene que ver con ondas electromagnéticas. Ojo que estos principios también son básicos de las ondas electromagnéticas, lo que vimos, es decir, todos estos parámetros son propios también de las ondas electromagnéticas. Bueno, son aquellas ondas, entonces, como dijimos, que no necesitan de un medio material para ser propagadas. Incluyen, entre otras, la luz visible, las radiaciones ultravioletas o infrarrojas, los rayos X y las ondas de radio, y muchas otras más. Ahí tenemos lo que se llama el espectro electromagnético, que arranca desde las radiofrecuencias hasta los rayos X fuertes, ¿ah? Y hay alguno más por allá arriba, ¿no? Y tenemos el concepto, acá por ejemplo ustedes ven que la longitud de onda es mayor en el segmento de radiofrecuencia y es mucho menor en los segmentos de rayos X o rayos gamma y demás, ¿no?
Y paralelamente también, es decir, las frecuencias son menores, perdón, las frecuencias son mayores. ¿Ah? A ver, dije mal. Las longitudes de onda son menores, ¿no? No, está bien así. Las frecuencias son menores en los segmentos altos del espectro radioeléctrico. Bueno, este señor Maxwell fue el que desarrolló la teoría electromagnética que hoy se utiliza. No vamos a entrar mucho en esto, pero todos los conceptos que tenemos respecto a ondas electromagnéticas cumplen lo que se llama las ecuaciones de Maxwell. Lo importante es que demostró que, con ecuaciones, que la luz es una onda electromagnética que consiste en oscilaciones del campo electromagnético. Ustedes saben que había dos teorías sobre la luz, una que tenía que ver con la concepción de partículas, de la luz como un transporte de partículas, y otra sobre que era naturaleza de ondas, ondulatoria, y bueno, lo que se mostraron con estas ecuaciones de que las radiaciones electromagnéticas la luz, entre otras cosas, son oscilaciones en el campo electromagnético. O sea, ¿qué oscila en una onda electromagnética? Su campo eléctrico y su campo magnético. ¿Qué es la perturbación que se produce en una onda electromagnética? Una alteración del campo eléctrico y el campo magnético. Ustedes recordarán en algún momento, estos conceptos no los vamos a pasar, ¿no? Que tienen que ver con las leyes de modificación del campo eléctrico y campo magnético. Maxwell planteó que las ondas electromagnéticas son generadas por cargas oscilantes y estaban compuestas por campos eléctricos y campos magnéticos variables con el tiempo. Toda carga en movimiento, y esto es básico, toda carga en movimiento genera una onda electromagnética. O sea, cuando yo pongo en movimiento una carga eléctrica, necesariamente va a generar una onda electromagnética. Onda de radio, y ahí nos metemos ya en el tema en el cual nos vamos a salir. Bueno, las ondas de radio o radiofrecuencias son un subtipo de lo que es radiaciones electromagnéticas, cuya longitud de onda es mayor que la luz visible. Y acá tenemos una simplificación del espectro radioeléctrico, y vemos que comenzamos con los gamma, los rayos X. Este gráfico tiene un error. El ultravioleta, el espectro visible, con cada una de las descomposición de los colores del espectro visible, y después el infrarrojo, y ahí arrancamos ya con las ondas de radio o radiofrecuencia, ¿no? Empezando por lo que es microondas y las ondas de radio. Esto lo vamos a saltear. Estos conceptos sí los vamos a tener que ver. De aquellos conceptos que sacamos genéricos de las ondas de amperiyo y longitud de onda y velocidad de propagación, lo vamos a tener que ver con estos tres conceptos porque los vamos a utilizar frecuentemente. Bueno, las ondas electromagnéticas en el vacío, esta es una comprobación científica, es decir, física y empírica incluso, equivalen a aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de propagación de una onda electromagnética, ¿no? En el vacío. 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ¿cómo? Que eso lo tienen que recordar muy bien, porque ese número y todo eso se necesita, a modo de comentario a los aspirantes, eso para hacer cálculos de antenas, eso todo, por eso viene toda esa explicación. A veces preguntan, ¿para qué todo este embrollo? Eso es muy importante cuando uno quiere hacer cálculos y todo, y está, creo, en la parte de preguntas ahí, Sí. Porque depende de los cálculos para hacer efectivas las antenas. Básicamente antenas y algún otro concepto más, ¿no? Pero sí. Sí,
lo que es Los cálculos de antena, antena lo se que es... hacen a partir de este tipo de ecuaciones, sobre todo la equivalencia entre frecuencias y longitud de onda, ¿no? A ver, digamos, el medio que utilizamos para el cálculo de todo esto es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío, que equivale a 300.000 kilómetros por segundo. De allí, ¿qué quiere decir? Que te recuerdan que la frecuencia por la longitud de onda debería dar 300.000 kilómetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo expreso una longitud de onda en metros y la multiplico por la frecuencia en megahercios, da 300. Es una simplificación de esta ecuación. Y de ahí saco todas las ecuaciones que siguen, ¿no? Yo quiero calcular la longitud de onda la longitud de onda de acuerdo a una frecuencia. Bueno, lo que tengo que hacer es dividir entre 300 la frecuencia megahertz y me da la longitud de onda en metros. Por ejemplo, si yo digo la frecuencia de 30 megahercios, que está ya saliendo de la banda, de la última banda que tenemos en onda corta, los radioaficionados. ¿Cuál es su longitud de onda de una onda de 30 megahercios? La divido 300 entre 30 y ¿qué me da? Me da 10. Eso es la longitud de onda en metros de esa frecuencia particular. Y por eso, la última banda que tenemos allá arriba es la banda de 10 metros, que termina, ustedes saben, en 29.700, porque casi todo el espectro de frecuencias es casi 10 metros, ¿no? Ustedes recuerdan que las bandas las nombramos con la longitud de onda más cercana a la banda en cuestión, ¿no? Por eso, ¿se entiende esto, no? Sí, tomo 300, lo divido entre la frecuencia de operación y ahí saco la longitud de onda. ¿Se entendió esto? Pues es básico, ¿no? ¿Alguno no lo entendió? Sí, sí. Bueno. Y al revés, yo quiero calcular la frecuencia a partir de una longitud de onda, lo divido 300 en esa longitud de onda. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud de onda? La frecuencia de una onda de 20 metros, divido 300, dividido 20, y que me va a dar 15, ¿no? Que es 15 megahercios. Que, bueno, la banda, ustedes saben que la banda de 20 metros está próxima a los 15 megahercios, ¿no? Va de 14 a 14.300. O sea, es la frecuencia más cercana, se ha redondeado alrededor a los 20 metros. ¿Se entendió eso también? Sí. Una consulta, Daniel, cuando habla la banda de 2 metros, ¿es porque tiene 2 metros también, más o menos aproximado? Claro. Si tú dividís 300 entre 2, te da 150, ¿no? Y fíjate que la banda va de 144 a 148, o sea, es lo más próximo a 2 metros, ¿no? 2 metros, está. Correcto. Sí, son 2 metros y algo. Creo que no hay ninguna banda, estoy pensando, no hay ninguna banda que coincida exactamente con que la frecuencia esté dentro de la banda, ¿no? Siempre están en un rango aproximado. Como dijo Armando, esta quizás sea la más importante de todas, ¿no? Pues yo tengo que calcular una antena, realizar algún tipo de cálculo. ¿Sí? También el 300.000 es una aproximación, ¿no? Sí, son 298.000, pero a fines prácticos, es decir, está por debajo del 1%, ¿no? No tiene, a fines prácticos es en modo, una simplificación todo esto, ¿no? Pero no, eso no incide demasiado. Incluso no se usa el número 300.000, se usa el número 300. 300 si yo utilizo en megahercios, ¿no? Exacto. Porque al utilizar megahercios yo estoy sacándole 6 ceros a esto, ¿no? Exacto. 3 ceros. Hay que tener la precaución cuando hay medidas que se ponen en kilohercios, uno tiene que saber hacia dónde tiene que correr la coma, para allá o para acá. Sí, porque yo pongo 300 dividido 7 me da 42. Sí. Pero está más cerca de 40 que otra cosa, ¿no? No, por supuesto, claro. eso quedó entendido, sí. Exacto.
Después, de a poco eso lo va aprendiendo, pero eso también ayuda el que hace la práctica operativa cuando se habla del tema de antenas. Hay definiciones un poco más afinadas, hay que sacarle el 5%, pero eso no vamos a apurar porque si no... Sí, eso Sí. Pero a ver, pero eso lo que dijo Luis está bien. Sí. Es muy interesante. Porque si yo voy a pensar es medida que para aproximada. construir una antena en 40 metros, voy a hacer las cuentas sobre 40, estoy muerto, ¿no? Y hace cualquier mamarracho, ¿no? ¿Ah? Voy a tener que calcular exactamente la longitud de onda de las frecuencias que están en la llamada banda de 40 metros, porque no son 40, como dijo Luis. ¿Ah? Es decir, están mucho más arriba. Ahí está el 5%. Sí. No, el 5% es otra cosa. Lo vamos a una antena. El 5% cuando se construye una antena dipolo, hay un efecto que se llama efecto aisladores, donde la antena entonces se construye físicamente un poco más chica por ese circunstancia. Pero no vamos a mezclarlos tanto hoy día. Pero sí el concepto, que las bandas que nosotros hablamos de 20, 40, 10, y todas las bandas, no son no es la longitud real. Es la longitud exacta. No, es una aproximación para dar un nombre, ¿no? Para darle un nombre. Pero como tú decías, Luis, sí, son 42. Si yo quiero construir una antena que funcione en 40 metros, no la voy a tener que concebir como si la longitud de onda fuera en 40, sino la longitud de onda exacta que tiene ese rango, ¿no? Bueno, y hasta aquí nos quedamos.